Bueno, pues el objetivo de nuestro webinar de hoy es, vamos a hablar un poco del Business Continuity Plan, las razones por las cuales todos en nuestras organizaciones lo necesitamos. Y ese objetivo de comprender por qué el plan de continuidad de negocio es indispensable. Vamos a conectar conceptos básicos. Por supuesto que el tiempo no nos da para mucho más, pero también vamos a ver ejemplos de casos reales que le ocurrieron a empresas de mucho renombre a nivel mundial, para entender un poco por qué es importante lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos también a ver el impacto que conlleva no tener un plan de continuidad de negocio, los beneficios que tiene el definirlo, el implementarlo y llevarlo a cabo con roles y responsabilidades claramente definidas. Vamos a ver también pues cómo tomar decisiones bajo presión y la importancia de tener una definición clara de un plan de continuidad de negocio que nos va a facilitar precisamente el tomar esas decisiones a los líderes. Y también vamos a conectar al final con la importancia de la transformación digital y bueno, ya allí va a entrar Joana a explicarles un poco desde la plataforma tecnológica el por qué es beneficioso tener todo esto apoyándonos en la tecnología. Bien, así que bueno, quiero también empezar con una pregunta y me gustaría que a través del chat a quienes les haya ocurrido una caída del sistema o una interrupción del servicio en sus compañías que haya afectado su trabajo, que haya afectado la reputación de la empresa, que haya generado, por ejemplo, sanciones económicas o pérdidas de dinero grandes. Pónganme un 1 allí en el chat, ¿vale? Vamos a analizarlo un poquito más adelante, a ver qué es lo que ha pasado con las personas que están aquí en estas organizaciones y que nos acompañan en este webinar. Así que lo que quiero comentarles aquí un poco en esta introducción es que la continuidad del negocio se vuelve visible y crítica cuando falta la planificación y la preparación ante interrupciones. ¿Qué interrupciones? Pues aquí hablamos de todo un poco, ¿no? Desastres naturales, ciberataques, pandemias, que todos la vivimos recientemente. Demostrando su valor al permitir que en nuestras empresas mantengamos funciones esenciales, minimicemos pérdidas y nos recuperemos rápidamente, mientras que la falta de esa planificación nos expone a costos elevados, a riesgos de no volver, por ejemplo, a abrir las puertas de la compañía, que sería lo peor que nos puede pasar, haciendo evidente que sin un plan la empresa es vulnerable y poco resiliente, ¿no? ¿Cómo se hace visible esa falta de continuidad? Pues con muchos aspectos que, como les digo, hemos vivido en algunas ocasiones, ¿no? Uno de ellos es la parálisis operativa. La empresa no puede entregar sus productos o servicios, los sistemas fallan, el personal no sabe cómo actuar, por ejemplo. Pérdidas económicas, aumentan los costos de la recuperación, se pierden ingresos, la reputación de la compañía se daña, filtraciones de datos, etcétera, pérdida de confianza, no solamente en los clientes, también en los empleados, los socios. Se pierde la fe en la capacidad de la empresa para funcionar, afectando no solamente la marca, sino la lealtad de esas distintas partes interesadas, ¿no? La inhabilidad para adaptarse, la organización no puede responder a cambios inesperados en el mercado o en el entorno y pues tiende a quedar rezagada. Un mayor riesgo de cierre, muchas empresas no sobreviven a desastres porque carecen de estrategias sólidas para recuperarse. Y todo ello nos demuestra que cuando tenemos continuidad presente en nuestras compañías a través de un Business Continuity Plan, la empresa puede sortear crisis, gana confianza en los clientes y en los mercados y todo ello se convierte en una ventaja competitiva que le permite a las organizaciones diferenciarse y ser una opción más segura frente a los competidores que se encuentran menos preparados. También
Todo esto obliga a las empresas a entender pues cuáles son esos procesos críticos y cuáles son esas vulnerabilidades, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en la presentación. En resumen, la continuidad del negocio es un proceso que se magnifica y se ha convertido cada día más en una necesidad evidente, revelando también esa vulnerabilidad a las cuales estamos expuestas las empresas ante lo impredecible. Precisamente eso es lo que lo hace más valioso, ¿no? Que no estamos preparados porque no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la idea? Que haya una planificación adecuada que va a mantener a la empresa viva, digamos, ante estos escenarios que lleguen a ocurrir. ¿Bien? Entonces, las interrupciones, como comentaba ahora Ana, pueden venir de diversas fuentes: fallas eléctricas, ciberincidentes o ciberataques, errores humanos, indisponibilidad de proveedores, por ejemplo, que cada vez más dependemos de partes externas, o también en eventos físicos o climáticos que pues también pueden llegar a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Lo relevante de todo ello no es lo que lo causa, sino el efecto. Operar bajo esa presión con el poco tiempo que las organizaciones tenemos para decidir ante una incidencia que ocurra, ¿no? Introducir el concepto de resiliencia organizacional eh, nos genera o introduce un concepto que nos permite anticiparnos, responder, recuperarnos y aprender de lo ocurrido. Eso es como un ciclo que debemos llevar las organizaciones ante cualquier evento que ocurra, ¿no? En este caso también hemos involucrado a la ISO 22301 de continuidad del negocio, y esta norma convierte a esa resiliencia en un sistema de gestión que tiene claramente definidas responsabilidades, que nos permite hacer un análisis de impacto mucho más objetivo y que nos lleva a la mejora continua, ¿no? Todo un sistema de gestión con un ciclo PHBA como cualquier otro. Entonces, por todo esto que estamos hablando, la necesidad de tener un plan de continuidad del negocio radica en garantizar la supervivencia y la resiliencia de nuestras organizaciones frente a cualquier interrupción que pueda ocurrir, minimizando pérdidas financieras, pérdidas de datos, protegiendo la reputación de nuestras compañías, asegurando satisfacción de clientes o no necesariamente clientes, sino partes interesadas, y cumpliendo diferentes normativas. Ese plan de continuidad de negocio es esencial para recuperarnos rápidamente de desastres, de esos ciberataques que comentaba, o de cualquier crisis, convirtiendo esos eventos inesperados en desafíos que deben ser manejables y no en amenazas que nos afecten incluso la existencia de nuestras compañías. Hay casos que de pronto algunos de ustedes recordarán que vieron o que vivimos o que vivieron muchas personas, y no solo estos casos, que no son en América Latina precisamente, pero aquí también nos han ocurrido muchas cosas, ¿no? Entonces, el primero de ellos que les quiero traer aquí a este webinar es el evento del British Airways, que ocurrió en mayo de 2017, cuando 2 de sus data centers se apagaron de repente y dejaron aproximadamente a más de 75,000 pasajeros en tierra, pues logrando obviamente desatar un caos en los aeropuertos, provocando también que más de 600 vuelos fueran cancelados durante 3 días. En este caso, las acciones que abordó la empresa se centraron en gestión de la crisis inmediata y promesas a los usuarios de mejoras tecnológicas, pero este evento expuso vulnerabilidades en cultura, en sistemas que continuaron afectando a la aerolínea mucho tiempo. Es decir, en este caso lo que detectaron es que eran casos que se repetían y que no necesariamente las acciones que tomaron permitieron evitarlos. La lección aprendida aquí es que debe haber una resiliencia tecnológica
y obviamente una definición de planes de recuperación pues de una manera mucho más ágil, ¿no? Aquí se vieron afectadas muchas personas, como les comentaba, en un tiempo muy corto y pues realmente las acciones de la compañía no fueron rápidas. Y otro caso que también traemos es el caso del TSB Bank, debido a una migración de datos de sistemas bancarios que fue fallida por la implementación de una nueva plataforma que se gestionó con la ayuda de IBM. En ese momento, esto salió muy mal, dejando más o menos a unos 130,000 clientes sin servicios esenciales de banca. Imaginémonos lo que puede llegar a afectar esto. Y no solamente esos 130,000 iniciales, sino esto afectó a alrededor de 2 millones de personas en total, porque perdieron acceso a cuentas no solamente en ese momento, sino durante meses, resultando esto en multas multimillonarias para el banco, una crisis de confianza que afectó gravemente su imagen y sus finanzas, obligando también a una costosa recuperación y una venta de la filial que se dio posteriormente, ¿no? Este incidente se convirtió en un caso de estudio sobre los riesgos de proyectos de TI mal planificados y ejecutados y la importancia de la gestión del cambio, la calidad del software y la gestión en la transformación digital, ¿no? Todo ello sumado a una adecuada gestión de gobierno corporativo que, por supuesto, tiene que estar presente desde el inicio de cualquier cambio. Entonces aquí, hablar un poco de qué es un plan de continuidad de negocio. Un plan de continuidad del negocio es ese conjunto de estrategias y procedimientos que nos permiten mantener o recuperar procesos críticos tras una interrupción. Muchos líderes creen estar preparados simplemente porque tienen un documento que lo llaman BCP o Business Continuity Plan o Plan de Continuidad de Negocio, pero en el momento crítico que ocurre algo, ese documento muchas veces no funciona porque no se ha puesto en prueba, no se ha puesto en una práctica real y por ende pues lo vamos a tener documentado, pero no nos va a funcionar en un momento crítico de una situación que ocurra en nuestras compañías. La resiliencia real se prueba en el caos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ocurra una situación real es cuando vamos a poner en práctica todo eso que hemos documentado, todas esas acciones, la identificación de los roles, quién debe actuar en qué momento. El error más común que cometen las organizaciones es ese, ¿no? Que ese PDF que tienen guardado, pues no equivale a que vayan a actuar de una manera adecuada. La continuidad del negocio, por ende, no es un ejercicio documental, sino que es una capacidad organizacional que se construye con el tiempo, entrenando a las personas, haciendo muchas pruebas y generando una cultura de alerta activa, ¿no? Por tanto, ese plan de continuidad de negocio es un sistema sociotécnico que involucra personas, involucra procesos, tecnología, información, y involucrando aquí un poquito la ISO 22301, el plan de continuidad se apoya en el análisis de contexto, el análisis de impacto que usualmente conocemos como VIA, la evaluación de riesgos, el RTO, que es el objetivo de tiempo de recuperación, que pues para quienes no han escuchado este término, es el tiempo máximo aceptable para restaurar un sistema, una aplicación o un proceso después de una falla. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el sistema de nómina. Si debe estar operativo en 24 horas, entonces el RTO debe ser de 24 horas. ¿Bien? También el RPO, que es el objetivo de punto de recuperación, que consiste en la cantidad máxima de datos que una organización puede permitirse perder medida en un periodo de tiempo. Entonces acá el ejemplo que les puedo dar es si solo se pueden perder los datos de un día, el RPO es de 24 horas, lo que indica la frecuencia de un aplicativo para hacer copias de seguridad, por ejemplo, ¿no? Ese plan de continuidad de negocio también incluye estrategias, planes de respuesta y pruebas.
Por tanto, el plan de continuidad de negocio es una herramienta estratégica que debe priorizar lo crítico, que requiere una coordinación clara, es decir, roles claramente establecidos, escalamiento claramente establecido. ¿Qué pasa si una persona que tiene un rol claramente establecido en el plan de continuidad de negocio no se encuentra en un momento determinado? Todo eso tenemos que tenerlo muy claro. Y ese plan de continuidad nos debe brindar una respuesta eficaz. Por tanto, también tenemos que pensar en estrategias de comunicación y en acciones inmediatas. ¿Por qué es clave el plan de negocio, el plan de continuidad de negocio en nuestras organizaciones? Es clave porque asegura la supervivencia y la resiliencia de la organización. Hemos hablado muchísimo de resiliencia, pero básicamente es que eso es lo que debemos tener ante esos incidentes inesperados, que como comentaba anteriormente pueden ser muchos, desastres naturales, ciberataques o cualquier evento que ocurra en nuestras compañías. Por tanto, nos debe ayudar a minimizar posibles pérdidas financieras, protegiendo la reputación de nuestras compañías, garantizando entrega de productos críticos, lo que debe permitir una recuperación rápida, organizada, que nos permita también mantener esa confianza en los clientes y partes involucradas, porque como he comentado, no solamente son los clientes, y debe proporcionar una ventaja competitiva crucial. ¿Qué hace un buen plan de continuidad del negocio? Nos provee información en tiempo real. Decidir sin datos básicamente sería improvisar, ¿no? Entonces, por ello se requiere visibilidad del impacto y del avance de la recuperación. Autoridad clara, como ven ustedes allí en pantalla, debe haber una cadena de mando y unos criterios para activar el plan de contingencia y evitar parálisis. Confianza en la acción se construye con protocolos probados. Por tanto, hablo de la norma ISO 22301, pero hay otros controles que exigen ejercicios, puestas en marcha y pruebas que nos permitan conectar con la acción, ¿no? Conectar con transformación digital y datos, evidencias, tareas e indicaciones se gestionan mejor con sistemas que con documentos dispersos. ¿Qué debemos hacer y por qué es clave este plan de continuidad de negocio en nuestras organizaciones? Nos permite identificar y priorizar actividades críticas, nos permite establecer roles y responsabilidades claras, define estrategias de comunicación tanto interna como externa, nos permite también incluir pruebas y simulacros que nos permitan validar ese plan, ¿sí? No sería bueno poner en marcha un plan si ni siquiera hemos hecho un simulacro que nos permita identificar qué puede llegar a ocurrir y cómo debemos actuar en caso de que alguna situación que se pueda prever ocurra, ¿no? En resumen de esto, un plan de continuidad de negocio no es un lujo, sino es una necesidad para nuestras organizaciones, que nos garantiza la supervivencia, la estabilidad y el crecimiento de cualquier empresa en estos complejos entornos actuales que nos encontramos. Bien. ¿Qué impacto puede llegar a tener para nuestras compañías no estar preparados? En esos eventos que interrumpen las operaciones, en estos años recientes hemos visto situaciones agravadas por la volatilidad geopolítica y altos costos financieros que suponen esos eventos que puedan llegar a ocurrir en nuestras organizaciones, ¿no? Esos principales impactos incluyen, por ejemplo, pérdidas financieras críticas. Entonces, por ejemplo, una inactividad prolongada puede generar una caída drástica de los ingresos de nuestras compañías, costes elevados, por ejemplo, para recuperación de datos y gastos imprevistos para reconstruir en infraestructuras. En casos muy graves que se han presentado, esto puede comprometer la viabilidad económica y forzar, como comentaba anteriormente, el cierre de nuestra compañía. Paralización operativa y caos. La falta de protocolos produce confusión interna, desajuste en las expectativas del equipo, desperdicio de recursos en tareas que no ayudan a la recuperación. Lo más grave
para una compañía puede ser ese daño reputacional, que es irreparable incluso. En empresas que no logran responder a las crisis se enfrentan a una pérdida de confianza inmediata por parte de clientes, socios, afectando esa competitividad a un largo plazo. Riesgos legales y de cumplimiento, esto que ven ustedes allí de incumplimiento normativo, la ausencia de esos planes de continuidad de negocio pueden derivar en violaciones de seguridad y de normativas vigentes, exponiendo a la organización incluso a sanciones legales que pues, pueden llevar incluso al cierre de las compañías. También hay vulnerabilidades frente a ciberataques que también hemos visto que se han presentado mucho recientemente. Son una de las principales amenazas y no tener un plan de recuperación deja la información crítica de las compañías sin protección ante algún secuestro de información o ante borrado de información y pues por supuesto que esta pérdida puede generar impactos graves en las compañías. Un impacto también humano y social, ¿no? Porque estos desastres o estos eventos o estos incidentes pueden causar incluso pérdida de personal clave, consecuencias sociales graves, y si no tenemos medidas de seguridad físicas o incluso alternativas de reubicación de personas, pues allí donde hay pérdidas grandes para la compañía. Para mitigar estos efectos, pues la recomendación es implementar sistemas de gestión, como por ejemplo estándares como la 22301, que a través de esa metodología y de ese ciclo PHBA nos permita anticiparnos a cualquier situación que pueda ocurrir y tomar las mejores decisiones o decisiones ágiles incluso. ¿Cuáles son esos beneficios de implementar un plan de continuidad de negocio? Hay beneficios que nos permiten proteger a la compañía en términos de operaciones y finanzas, mantener las funciones esenciales, valga la redundancia, funcionando en la crisis, evitando el cierre definitivo y pérdidas significativas de ingresos y datos, minimizar los impactos que pueda llegar a tener ese evento, reduciendo la confusión y el caos, proporcionando un camino claro para que los empleados y los equipos respondan de manera eficiente y coordinada. Hay otro beneficio importantísimo que es en reputación y confianza, demostrando confiabilidad, compromiso con los clientes y con las diferentes partes, fortaleciendo la imagen de marca en esos momentos difíciles. Cumplimiento normativo, efectivamente, el tener un plan de continuidad de negocio nos va a ayudar a cumplir con regulaciones y requisitos legales y evitar, por supuesto, sanciones. Y todo esto se convierte en una ventaja competitiva que nos va a permitir seguir operando cuando nuestros competidores puedan estar fallando, así que podemos ganar cuota de mercado y fidelidad de clientes. También un conocimiento profundo de nuestra compañía. Esto nos va a ayudar a entender mejor los procesos críticos, las vulnerabilidades a las cuales estamos expuestos, los activos de la empresa. Así que aquí también el concepto de vía nos ayuda a cuantificar el impacto por tiempo y a justificar las inversiones en continuidad que muchas veces la alta dirección lo va a requerir. ¿Cuáles son los objetivos del plan de continuidad de negocio y esas fases que recomendamos para su adecuada implementación? Esos planes de continuidad de negocio pueden ayudarnos a, uno, mantener el nivel de servicio en los límites que tengamos definidos, en los límites mínimos, establecer un periodo de recuperación mínimo que claramente esté comunicado a todas las partes, recuperar la situación inicial antes de cualquier incidente de seguridad, analizar los resultados y los motivos de esos incidentes nos van a permitir mejorar en el tiempo y evitar que las actividades de la empresa se interrumpan. Y por todo ello debemos considerar desde un punto de vista formal que aquellos factores que pueden garantizar la continuidad de una empresa en circunstancias adversas pues deben llevar un proceso, ¿no? Un paso a paso, un flujo de actividades que proponemos en este slide
y básicamente la primera fase es la determinación del alcance. Si nuestra empresa presenta, por ejemplo, cierta complejidad organizativa, abordar un proceso de continuidad puede suponer que empleemos un número de recursos y un tiempo excesivo. Por tanto, aquí lo que recomendamos es comenzar por aquellos procesos, departamentos o áreas que tengan más importancia para la continuidad de un negocio y progresivamente desde allí ir ampliando a toda la organización, ¿sí? Para ello, siempre se debe contar con el compromiso y la responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, de la alta dirección. La siguiente fase es el análisis de la organización. Durante esta fase es muy importante recopilar toda la información necesaria para establecer los procesos de negocio críticos, los activos que le dan soporte y cuáles son las necesidades temporales y de recursos. ¿Vale? La siguiente fase es la determinación de la estrategia de continuidad, en donde pues ya conocidos los activos que soportan los procesos críticos, debemos determinar si en el caso, por ejemplo, de un desastre, somos capaces de recuperar dichos activos en el tiempo necesario. En aquellos casos en los que definitivamente no podamos hacer esto, debemos establecer estrategias de recuperación que estén, como siempre, claramente documentadas, comunicadas y demás. La siguiente actividad es la respuesta a la contingencia. A partir de esas estrategias de recuperación que se hayan elegido como las mejores, se realiza la selección e implementación de las iniciativas necesarias, se documenta un plan de crisis y los respectivos documentos para la recuperación de los entornos de trabajo. Viene una siguiente fase de prueba, mantenimiento y revisión a partir de la infraestructura tecnológica de nuestra empresa. Debemos desarrollar los planes de prueba, mantenimiento y pues cada cuánto haremos esas revisiones. La siguiente fase es muy importante y es la concientización, además del análisis y la implementación. Es necesario que tanto el personal interno como, bueno, tanto técnico como los diferentes responsables conozcan qué es y qué supone ese plan de continuidad del negocio, así como qué se espera de cada uno de ellos. Y yo añadiría también esa fase de comunicación con las partes interesadas, ¿no? Siempre esos planes de continuidad de negocio se deben comunicar a clientes, a proveedores, a socios, a empleados, bueno, a todos los que estén involucrados dentro de nuestra organización con cualquier evento que pueda llegar a ocurrir. Entonces, aquí el mensaje es claro, ¿no? El plan de continuidad de negocio maduro se prueba, se actualiza y no solamente se escribe por cumplir, ¿no? Que es lo que comentaba al inicio, ¿no? El solo tener un plan de continuidad documentado no me va a ayudar a cumplir en el tiempo. En momentos críticos, la calidad de las decisiones determina el futuro de nuestras organizaciones. En esta diapositiva resumimos uno de los mayores aportes de un plan de continuidad que consiste en apoyar la toma de decisiones cuando el entorno es incierto y el tiempo es limitado. Así que ese primer elemento que ven ustedes allí es la claridad en el caos. Durante la crisis la información normalmente es incompleta, es cambiante, es contradictoria, así que el plan de continuidad de negocio bien estructurado nos proporciona marcos de referencia que permiten decidir con información precisa y priorizada. La claridad no significa tener toda la información, sino saber qué información es relevante para decidir en un momento determinado. Ese segundo elemento son las jerarquías definidas, lo que nos permite en situaciones de presión no tener confusión sobre quién debe decidir y quién debe ejecutar. ¿Sí? Una cadena de mando clara es muy importante. Cuando esas jerarquías están claras, la organización gana velocidad, ganamos coherencia y ganamos control en la respuesta. Y el tercer elemento que vemos allí, que es la comunicación efectiva, implica que una crisis mal comunicada puede generar incluso más impacto que el incidente en sí.
Así que hay que definir canales de comunicación formales, establecer qué comunicar, a quién, cuándo y por qué medios. Y esto nos permite mantener informados, como lo comentaba ahora, a colaboradores, a clientes, a proveedores, a reguladores. Y esto va a reducir la incertidumbre y va a proteger la confianza, a fortalecer la credibilidad de la organización. Digamos que esto que hemos hablado hasta ahora, de conceptos, de riesgos, de preparación de un plan de continuidad de negocio, nos va a permitir detenernos en esta diapositiva en algo clave, que es que el plan de continuidad de negocio no es una idea abstracta, sino que tiene un impacto medible y tangible para las organizaciones, y lo vemos acá, ¿no? El primer impacto es la reducción del tiempo de inactividad. Diversos estudios y experiencias de organizaciones han demostrado que las empresas que cuentan con un plan de continuidad de negocio recuperan sus operaciones hasta 3 veces más rápido de lo que lo hacen aquellas que no lo tienen. Básicamente, en términos de impactos financieros, lo que tenemos acá es una disminución significativa en pérdidas durante interrupciones comparado con organizaciones que no tienen un plan, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una disminución de ese impacto en términos de decisiones basadas en el análisis de impacto del negocio. En el tercer impacto, y muchas veces yo diría que el más crítico, es la confianza de las partes interesadas, clientes, inversionistas, reguladores, aliados estratégicos. Así que un plan de continuidad de negocio sólido demuestra esa capacidad de respuesta y control ante las crisis, va a mejorar obviamente la credibilidad institucional y reduce ese daño reputacional incluso cuando el incidente se vuelve público y todo el mundo se entera, ¿no? Que ahora con las redes sociales y con toda esta ola, pues cualquier cosa que ocurre, más tarda en ocurrir que en enterarse de todo el mundo, ¿no? Entonces, las organizaciones acá no solo son juzgadas por el incidente que enfrentan, sino por cómo lo gestionan. Así que un plan de continuidad bien estructurado transmite esa seriedad, esa madurez y esa responsabilidad en nuestras organizaciones. Más allá de toda esta teoría que hemos visto, o de los estándares, las normas, la continuidad se traduce en 3 grandes impactos estratégicos para las organizaciones. Uno es la resiliencia organizacional. La continuidad del negocio no solamente busca que la organización vuelva a operar, sino que sea capaz de adaptarse, recuperarse y sostenerse en el tiempo. Bien, el segundo elemento es el cumplimiento normativo. Cada vez más sectores se enfrentan requisitos regulatorios muy exigentes en materia de gestión de riesgos, de continuidad operativa y de protección de información. Así que ese plan nos ayuda a mostrar diligencia, control frente a auditores y reguladores. Y el tercer elemento es esa ventaja competitiva que nos permite en entornos actuales tener una capacidad de responder adecuadamente ante una crisis, y esto se convierte en un factor diferenciador importante para las compañías. Esas organizaciones que están muy bien preparadas mantienen la confianza de sus clientes, de sus aliados, y una respuesta oportuna y ordenada pues también transmite madurez, confiabilidad y el profesionalismo de la empresa. Esa continuidad se convierte en un atributo de marca. Y aquí como conclusión importante decirles que no todas las organizaciones enfrentan las crisis de la misma manera, ¿no? O sea, muchas pueden decir cómo enfrentó el banco su crisis o cómo enfrentó la aerolínea la crisis, cada una la enfrenta de manera distinta. Pero las que cuentan con un plan de continuidad bien estructurado, obviamente se van a diferenciar claramente cuando ese entorno se vuelve adverso. Bien. Aquí básicamente decirles que hay que pasar de toda esta teoría a la práctica, a un sistema vivo con transformación digital. Por tanto, invitarlos a que involucren en su gestión plataformas tecnológicas que permitan optimizar la gestión del sistema de continuidad desde ese análisis de impacto del negocio hasta la gestión de crisis y su respectivo control, seguimiento, y operar
en esa continuidad requiere una trazabilidad, una evidencia, responsables, indicadores. Así que hacerlo de manera manual, pues no se lo recomiendo. Por tanto, involucrar la tecnología va a ser muy importante en esa implementación de cualquier normativa o de incluso un sencillo plan de continuidad de negocio. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Darle paso a Joana para que nos comente cómo todo esto lo podemos ver reflejado a través de la tecnología.